En esta ocasión hablaremos de una de las grandes y pocas leyendas vivientes de la actuación en México, que tuvo sus inicios en teatro, en donde sigue haciendo gala de talento y de profesionalismo frente al público, entregándose con toda pasión a lo que prácticamente ha desempeñado durante toda su vida, la actuación. Don Ignacio López Tarso. Yo soy Belinda Pérez Ríos y esto es Sucesos y Personajes. Bienvenidos. Ignacio López López nace el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México y quedó prendado del teatro desde los 8 años en el primer contacto que tiene con una puesta en escena en Guadalajara. Pasan los años y en su adolescencia, a falta de recursos económicos para que su familia lo enviara a un internado, el sacerdote del pueblo se ofreció a recibir a Ignacio en un seminario en Temascalcingo, Estado de México, en donde permaneció 4 años. Ahí aprendió latín, filosofía, griego y otros estudios, hasta que los religiosos cayeron en cuenta que no tenía vocación, pues entre otras cosas, se brincaba la barda para ir a visitar a su novia. Para cuando salió del seminario ya tenía 18 años y debía realizar el servicio militar. Fue haciendo méritos y llegó a tener el grado de sargento primero. Pero decidió no continuar, sino irse a Estados Unidos a la pizca de uva, dejando su país y su familia, hasta que tuvo un accidente en el que sufrió la fractura de 3 vértebras, y quienes lo habían contratado, en lugar de operarlo, lo enviaron de regreso a México. Ya en nuestro país, su familia lo interna en un sanatorio donde su vida cambia para siempre. Esto sucede cuando durante su convalecencia lee la poesía y obras de Javier Villaurrutia, las cuales le hacen soñar y maravillarse. Posteriormente, se da cuenta que el autor daba clases en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, la única escuela de teatro en todo el país. Así que en cuanto pudo caminar, nuevamente se puso en marcha y acudió a conocerlo. Villaurrutia lo invita a tomar sus clases y con gran pasión y perseverancia, Ignacio no tardó en convertirse en actor, agregando a su nombre artístico Tarso, inspirado en la figura del apóstol romano Pablo de Tarso, personalidad del judaísmo y cristianismo. De ahí en adelante, el actor adopta el nombre con el que sería ampliamente reconocido, Ignacio López Tarso. A la par del teatro, trabajaba con un tío y le correspondía, entre otras cosas, la etiqueta de bienvenida de distintas figuras del ámbito político. Entre ellos, en alguna ocasión recibió a Adolfo López Mateos o Luis Echeverría. Pero un día, llega una muchachita llamada Clara Aranda. Al instante, se siente atraído por ella. Y ese mismo día, Ignacio la invita a salir. A partir de ahí, se convirtieron en compañeros de vida. Desde 1950 hasta la muerte de ella en el año 2000. Corría el año de 1960, cuando Ignacio López Tarso se entera que a la pantalla grande se iba a llevar la historia de Bruno Traven, a su vez inspirada en un cuento de los hermanos Grimm, llamado La muerte madrina, un cuento que su padre le había contado de pequeño. Enseguida se interesó, pero se encontró con que el papel principal iba a ser interpretado por el actor Pedro Armendáriz. Sin embargo, al poco tiempo, resultó que este último ya no iba a poder desempeñar dicho rol. Hay esperanza, pensó López Tarso. Y un día, hasta su camerino en teatro, llega el cinefotógrafo Gabriel Figueroa, quien le habla del proyecto de Macario. López Tarso le contesta que hacer esa película en los inicios de su carrera en cine sería el colmo de su buena suerte. Vamos a procurar, contestó Figueroa. Y a los 2 días, le da la noticia a Ignacio López Tarso de que ya estaba incluido en esta nueva cinta. De ahí que el actor considere que su carrera en cine se debe en gran medida al reconocido Gabriel Figueroa. La película estuvo dirigida por quien era llamado el ogro del cine mexicano, Roberto Gabaldón, quien, por cierto, indicó que los troncos que López Tarso cargara en el rodaje fueran reales, que llevara el peso verdadero. El actor así lo hizo y al lado de Pina Pellicer, interpreta esta excepcional historia que habla de un humilde leñador, cuyo máximo anhelo es comer solo un guajolote.
Y yo entiendo, Macario. Yo también he querido algo para mí sola. Para no darle a nadie, ni siquiera a ti. Su abnegada esposa le da gusto y Macario se interna en el bosque para que nadie lo moleste. Pero ya dispuesto a comer, se le presentan sucesivamente primero el diablo, luego Dios y al final la muerte, quienes le piden ser convidados del guajolote. Macario decide solamente compartir con la muerte y a partir de ahí su vida cambia. Y quieren ganar lugares pa' que Macario los cure, pa' que Macario... La trama tiene diversos ajustes de la historia original y retratada por Figueroa se desarrolla en tiempos del virreinato. Exalta las tradiciones y cosmovisión mexicanas de Días de Muertos. Incluso la imagen de la muerte se aleja de la suntuosidad para mostrarse humilde e imparcial. Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. Macario fue el primer gran éxito en cine de Ignacio López Tarso. Pero no solamente eso, también fue la primer película mexicana nominada al premio Oscar. Y parece que con el paso de los años es una cinta que continúa siendo revalorada por el público. Macario le ganó a López Tarso gran reconocimiento y a partir de ahí empezó a recibir múltiples ofertas de cine. Que es nuestro sol y el aire y el lugar donde van a crecer nuestros hijos. Que es nuestra tierra. El hombre de papel, en donde dio vida a El Mudo. En 1963 también interpretó a Francisco Gabilondo Soler Cricri, o trabajó de la mano de otros grandes. ¿A la capital? Yo vine a pelear. Por eso mismo. Además, Ignacio López Tarso ha grabado 8 discos de corridos, evocando principalmente personajes de la Revolución Mexicana. Rondando tras los jacales, abrieron todos el fuego. Ha participado en más de 30 obras de teatro, desde El Cyrano de Bergerac en sus inicios, o más recientemente en 12 hombres en pugna, Picasso o El Cartero. Asimismo, ha formado parte en más de 30 telenovelas, más de 50 películas e incluso ha incursionado en el doblaje. Y a sus 96 años, goza de ánimo para continuar dedicándose a aquello que ha realizado prácticamente toda su vida: la actuación. A mí me bastará sentarme en una silla, llamar a mi mujer y a mi hijo. Y si es posible a toda la gente de aquí para darle las gracias por lo que han hecho por mí. Y para pedirles perdón por los errores que haya cometido. Don Ignacio López Tarso es prácticamente un siglo de historia, de aprendizaje, de experiencias. Una de las figuras que con su talento llenaron de grandeza la época dorada del cine mexicano, pero que no solamente se quedó ahí, también trascendió a la televisión e incluso a la fecha, en teatro, continúa llevando gran parte de la carga escénica en las puestas en las que participa. Y es una historia que se continúa escribiendo. Yo soy Belinda Pérez Ríos. Hasta pronto.